Vamos a explicar tres utilidades de la función de la distribución de la probabilidad y, en este caso, mediante la distribución de la probabilidad de Poisson y de la distribución de la probabilidad binomial. Para ello, vamos a acceder a través de nuestra página web Evalmed, nos vamos al índice, que es donde nos encontramos en este momento, y en las calculadoras, que es la categoría que está más arriba, nos vamos a la número 14. Aquí tenemos la hoja de cálculo, aquí vendrá el vídeo que estamos grabando en este momento, pero vamos a bajarlo con toda facilidad. Bien, la hoja de cálculo tiene tres pestañitas, 1, 2 y 3, cada una para explicar una de las tres utilidades. Vamos con la primera. Las tres pestañas tienen de todas maneras arriba el cálculo de la probabilidad mediante la distribución de Poisson y un poquito más abajo perfectamente acoplada el cálculo de la probabilidad mediante una distribución binomial. Digo porque están compartiendo los mismos datos, porque aunque sea a través de formulaciones distintas, llegan a un resultado muy parecido cuando los números son pequeños. Cuando los números son grandes, bueno, hay alguna mayor disparidad. Vamos a ver qué es lo que nos dice esta cajuela primera que tenemos aquí. Y dice, si se espera un evento adverso grave en cada n personas de una población o universo, entonces la probabilidad de encontrar al menos un caso de una muestra aleatoriamente tomada de esa población que tiene n participantes, ¿cuál es la probabilidad de encontrar uno o más casos? Bueno, pues diremos que se encuentra entre el 63 y el 64%, como veremos ahora mismo. Bueno, recordemos que en nuestras calculadoras siempre solemos poner sobre fondo amarillo los datos que el investigador va a depositar, va a trabajar con ellos, va a operar con ellos. Y se devuelve el resultado en las casillas que tienen un fondo de color azul, para recordarlo y que siempre sea así. En este caso aquí vamos a ver qué es lo que dice. Si en una población de millones de personas existe uno, vamos a poner aquí un 1, vamos a ponerlo ahora mismo, de cada 100 personas, es decir, que en una población de millones tenemos un evento adverso que se repite cada 100 personas. Uno en las 100 primeras personas, uno igual en las 100 segundas personas, uno igual en las 100 terceras, y así se distribuye en millones de personas. Si nosotros sacamos una muestra aleatoria de 100 personas, ¿qué probabilidad de encontrar este evento adverso? Vamos a poner aquí en esta casilla 100. Pues efectivamente nos pone aquí que es un 63%. Coincide prácticamente con la distribución binomial, que es un poquito mayor en la distribución binomial, pero para el caso es perfectamente homologable. Bien, como tenemos varios ejemplos ahora con las vacunas, vamos a ver un ejemplo real. Bien, vamos a ver la segunda cajuela. Y dice así, si queremos asegurarnos de encontrar al menos un caso en una muestra de esa población, entonces necesitamos una muestra de 3 por n personas. Así, de cada 100 muestras, 3 por n, encontraremos al menos un caso en un 95% de las muestras. Vamos a ver qué quiere decir esto. Si efectivamente nosotros, igual que en el caso anterior, esperamos un caso, un efecto adverso de cada 100 personas en un universo, en una población de millones, pues si cogemos 100, pues tenemos un 37% de probabilidades de no verlo en esta muestra. ¿Por qué? Porque tenemos una probabilidad del 63% de verlo, de ver una o más de estos efectos adversos. Pero para asegurarnos de que queremos verlo con una probabilidad no total, pero por lo menos de un 95%, vamos a multiplicar esta muestra por 3. Este n por 3. Y vamos a poner aquí igual a este multiplicado por 3. Claro, nos da 300.
Bueno, pues aquí ya tenemos el 95% de probabilidad de encontrar ese evento adverso grave. Bien, aplicado a una de las vacunas de la COVID actuales, en las que en el grupo de intervención hubo 21.895 participantes, vamos a ver qué pasaría en el caso de que estemos esperando un evento adverso en 21.895. Bien, si nosotros tomamos una muestra de 21.985, igual que antes, la probabilidad de encontrar un evento adverso grave es del 63%. Es decir, que se nos escaparía de cada 100 muestras aleatorias que estemos tomando, de esa población de millones de personas, tomamos una muestra de 21.895, tomamos otra muestra de 21.985, pues la probabilidad de encontrarlo en una muestra es del 63%. ¿Qué quiere decir? Que ese evento adverso se nos puede pasar por alto en 37 muestras de cada 100. Es decir, que el no verlo, aunque exista, es probable en 37 de cada 100 veces. Bueno, pues naturalmente, para asegurarnos, casi asegurarnos, de que lo vamos a ver, de que va a aparecernos, para ver cómo podemos trabajarlo, a ver cómo podemos evitarlo, o por lo menos tratarlo, ¿no? Pues vamos a multiplicar la muestra por 3, que es lo que llamamos esa regla del dedo de 3 por n. Si multiplicamos esta muestra por 3, vamos a ponerlo aquí, efectivamente nos encontramos con el 95%. Es decir, que para intentar encontrar un evento adverso en una muestra n, necesitaríamos 3n. Con eso nos aseguramos de que en el 95% de las muestras vemos el evento adverso, da la cara, y así podemos por lo menos saberlo, conocerlo y acaso tratarlo o evitarlo. Muy bien, segunda utilidad. Aquí está. La segunda utilidad es, vamos a ver qué es lo que dice la cajuela. Dice, vamos a ver, si se espera un evento adverso grave entre cada 125.000 personas de una población o universo, entonces la probabilidad de encontrar al menos un caso en una muestra aleatoria más pequeña de n personas, ¿cuál será? Bien, vamos a suponer que con una vacuna se espera, se cree o se sabe que hay un evento adverso, se dice que existe un evento adverso en una población de cada 125.000, es decir, que se cree, se espera o se sabe que hay un evento adverso en los 100 primeros 125.000, el mismo evento adverso, igual en otro sector de 125.000, uno en 125.000, o sea, en toda esta población de millones de personas, uno de cada 125.000, pero el fabricante, el investigador, ha tomado una muestra de esta población de 21.895 sujetos. Es decir, los participantes son 21.895 porque le ha salido así la muestra o porque por necesidad ha tenido que utilizar ese número. Bueno, pues a pesar de que es un número alto, cuando tenemos un evento adverso grave, que puede ser o muy grave, en una población de 125.000, la probabilidad de encontrar ese evento adverso es del 16%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en 84 muestras de 21.895 que tomemos de esa población universo, en 84 muestras no veremos el efecto adverso, es decir, que nos puede pasar desapercibido aún existiendo. Bueno, naturalmente, o sea, decir, esto es uno de los casos en los que no hemos de dar, por supuesto, que en un ensayo clínico con un número de participantes muy inferior al que constituye el denominador de un caso, pues no debemos darlo por definitivo, sino que habremos de esperar a lo que llamamos la farmacovigilancia o fase 4, en la que se trata a muchas personas para estabilizar esa probabilidad de encontrar el evento adverso. Bien, de acuerdo. Bueno, pues
Esto se puede ver con la distribución de Poisson y se puede ver perfectamente también con la probabilidad binomial. Sí, imaginemos que fuera un evento adverso por cada 250.000, pues naturalmente tendríamos una probabilidad todavía menor. Tenemos una probabilidad del 8% de verlo y un 92% de no verlo. ¿De acuerdo? Si fuera 1 por 1.000.000, la probabilidad es aún menor. La probabilidad de encontrar en esta muestra relativamente pequeña de 21.895 participantes es de un 2% de verlo, de ver este evento adverso. Y de no verlo, pues es el 98% restante. Nos puede pasar desapercibido. Ahora vamos a ver con la aplicación de un caso que sucedió en una ciudad de Extremadura en el año 2015, una de las muchas ciudades de Extremadura. Bueno, como puede servir también no solo para las vacunas, sino para cualquier medicamento o intervención no medicamentosa en la función de probabilidad, bueno, pues yo creo que con este ejemplo sirve paradigmáticamente para utilizarlo en los demás casos exactamente igual, ¿no? Vamos a ver cuál era, y vamos a verlo porque ahora va a ser necesario introducirse en las probabilidades que están aquí debajo. Bien, volvemos a repetir que aquí está la distribución de Poisson y un poquito más abajo la distribución binomial. Y vamos a ver qué dice la cajuela que tenemos aquí. Ejemplo, en una población la probabilidad o incidencia de hospitalización por legionela es de 4,74 por cada 100.000 habitantes por año en mayores de 65 años. Bueno, pues esta es la probabilidad que yo particularmente encontré viendo las tablas del CMVD, del Ministerio de Sanidad, y utilizamos el promedio entre el año 99 y el año 2014 para que hubiera menos posibilidad de encontrar casos outliers que llamamos, o sea, para que esté más centrado. Bueno, pues en una de las poblaciones de Extremadura, en el año 2015, se encontraron en un mes 7 hospitalizaciones en uno de los hospitales por legionelosis. Bueno, habían dado positivo en los test utilizados al efecto en aquel momento para legionelosis, bueno, legionela, ¿no? Y se preguntaban las autoridades si esto era normal o era, por lo menos, para pensar si se trataba de algún brote que hubiera que naturalmente que tratar, ¿no? Bien. Bueno, pues vamos a ver un momentito cómo vamos poniendo los datos. Si existen en la población española 4,74, están aquí, 4,74 casos por cada 100.000 mayores de 65 años, porque en este caso esta es la que corresponde a mayores de 65 años, es decir, que su probabilidad poblacional es esta que tenemos puesta aquí, 0,0047%, entonces la probabilidad de encontrar 0 casos, 1 caso, 2 casos, 3 casos, K casos de hospitalización en una muestra aleatoria de 15.075, ¿cuál es? ¿Y por qué 15.075? Porque en esa población de la que estamos hablando, de Extremadura, los habitantes que había en aquel momento, en el año 2015, de 65 años en adelante, era de 15.075, y como los pacientes que habían entrado en el hospital eran todos mayores de 65 años, de ahí en adelante, estaban ahí rondando los 65 años, pero bueno, pues vamos a utilizar esta muestra como si fuera una muestra aleatoria tomada de la población española, ¿verdad? 15.075. Bueno, pues muy bien, aquí tenemos, son 15.075 por ponerlo, perdón, 15.075, ahora está bien puesto, ¿no? Vamos a interpretarlo aquí debajo. Bien, pues bien,
La probabilidad de encontrar 0 casos mediante la distribución de Poisson es esta que está aquí, pero lo vamos a poner sobre los fondos de color azul para que a nosotros nos resulte más informativo, para esperar. Bien. La probabilidad de encontrar 0 casos de hospitalización era del 48%. La de encontrar un caso era es del 35%. Recordemos que estábamos hablando de que hubo 7 casos en un mes. Vamos a irnos al número 7, que es este que está aquí abajo. Pues bien, si nos venimos aquí a la derecha, aquí, la probabilidad de encontrar 7 casos conjuntamente en un año, y en este caso se concentraron en un mes, era del 0,009% con estos requisitos, con estas características, ¿no? Bien, pues vamos a ver qué es lo que decimos aquí en la siguiente cajuela, porque aquí tenemos ya la solución. Interpretación. Si la incidencia anual de hospitalización por legionela en España en mayores de 65 años es del 0,00004737, que es ese porcentaje que hemos dicho hace un momentito, entonces la probabilidad de encontrar 7 casos en una población de 15.075 mayores de 65 años es, como hemos dicho, 0,0090%. Si el nivel de significación estadística que estamos dispuestos a asumir, si el error alfa que estamos dispuestos a asumir como máximo es de un 0,05 o 5%, si lo decimos en porcentaje, como 0,0009% es menor, no menor, sino mucho menor del 5%, entonces los casos no pueden ser explicados por el azar, por lo que los sucesos pueden ser explicados por otras causas no debidas al azar. Una de esas causas puede ser perfectamente un brote que se diera en la ciudad durante ese mes, que sí, en este caso merece la pena ser estudiado. Muy bien, si en lugar de haber 7 casos hubiera habido nada más que 2, pues entonces no alcanza el nivel de significación estadística y probablemente hubiéramos tenido que estudiarlo, naturalmente, pero se puede explicar perfectamente por el azar con estas probabilidades. Bien, 7 casos era un número bastante menor que el 5% que estábamos dispuestos como nivel de significación estadística, como error alfa que estábamos dispuestos a asumir, luego entonces puede explicarse por otras causas distintas al azar. Y con esto, nada más.